Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desgranamos las noticias más jugosas del mundo del espectáculo y la farándula. Hoy tenemos un tema que créanme ha puesto a medio internet a debatir, especular y por supuesto a suspirar. Y es que cuando hablamos de Can Yaman y de Demet Özdemir, la química entre ellos siempre es un cóctel explosivo, ¿verdad? Pues bien, prepárense porque les vamos a contar sobre ese romántico gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir que ha dejado a todos hablando literalmente. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la chispa entre Can y Demet se hizo palpable. Sus personajes Candivit y Sanemaiden cautivaron a millones de espectadores con su historia de amor, llena de malentendidos, pasión y momentos inolvidables. Y es que a veces esa conexión que vemos en la ficción, esa forma tan natural en que se miraban, se reían y se tocaban, traspasa la pantalla y nos hace preguntarnos, ¿será que lo de ellos es solo actuación o hay algo más? A lo largo de los años hemos sido testigos de rumores, de apariciones juntos, de declaraciones enigmáticas, y todo esto ha alimentado la imaginación de sus seguidores. Pero, ¿de qué gesto estamos hablando hoy? Pues bien, el tema es algo más reciente, algo que ha avivado de nuevo la llama de la especulación y el romanticismo. Y para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poquito. Como saben, Can Yaman es un actor que no pasa desapercibido. Su carisma, su físico y su talento lo han llevado a conquistar escenarios internacionales. Y Demet Özdemir, por su parte, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su dulzura y su gran versatilidad. Han pasado por varias etapas en su relación, o al menos, lo que hemos podido percibir desde fuera. Hubo un tiempo en que estuvieron juntos, se les vio muy enamorados, y luego, como suele ocurrir en este mundo, surgieron rumores de separación. Sin embargo, el amor, o al menos la admiración y el respeto, a veces encuentran maneras sorprendentes de manifestarse. Y aquí es donde entra el gesto que nos tiene hoy aquí. Recientemente Can Yaman realizó una aparición pública en un evento importante. Y durante este evento, cuando se le preguntó por Demet Özdemir, su respuesta fue mágica. No fue un simple «estamos bien» o un «somos amigos». No, Can se extendió, y lo hizo de una manera que demostró un profundo aprecio y un cariño genuino. Imaginen la escena, luces, cámaras, preguntas de la prensa, y la expectativa de saber qué diría el guapo actor. Y él, con esa sonrisa que derrite corazones, no dudó en dedicarle unas palabras muy especiales a Demet. Él habló de ella no solo como una colega talentosa, sino como una persona a la que admira enormemente. Destacó su profesionalismo, su dedicación a su trabajo, y la calificó como una de las actrices más bellas y con más talento con las que ha trabajado. Y aquí viene lo bueno, lo que realmente hizo que la gente hablara. Can no solo se quedó en los elogios profesionales, sino que también hizo referencia a la conexión especial que compartieron. Dijo algo así como que su tiempo juntos en Erkencikus fue un periodo muy bonito de sus vidas, y que siempre recordará a Demet con mucho cariño. Pero no se detuvo ahí. Lo más romántico y sorprendente fue cuando mencionó que a pesar de que sus caminos hayan podido separarse en lo personal, el respeto y el cariño mutuo permanecen intactos. E incluso, según algunas crónicas, llegó a insinuar que si el destino quisiera, quién sabe qué podría pasar en el futuro. Uf. ¿Se imaginan? Esa pequeña frase, esa apertura a la posibilidad, fue como echar gasolina al fuego de la esperanza de los fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Este tipo de gestos son los que hacen que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sea tan fascinante para el público. No es solo la atracción física o la química en pantalla, sino la forma en que se expresan públicamente, la manera en que se respetan y se valoran, incluso después de que las cámaras se apagan y la vida toma rumbos diferentes. Demuestra una madurez y una elegancia que son muy admirables. En un mundo donde muchas relaciones mediáticas terminan en polémicas y reproches, que Can hable de Demet con tanto respeto y admiración, resaltando los aspectos positivos de su relación pasada y presente, es realmente conmovedor. Y no podemos obviar el impacto que esto tiene en las redes sociales. Inmediatamente después de sus declaraciones, Twitter, Instagram y todas las plataformas se inundaron de comentarios. Los hashtags relacionados con ellos se volvieron tendencia. Los fans se dividieron entre aquellos que celebraban la posibilidad de un reencuentro romántico y aquellos que simplemente apreciaban la madurez de sus palabras y el respeto que se tienen mutuamente. Hubo quienes recordaron sus escenas más icónicas, reviviendo la magia de Erkencikus y fantaseando con una segunda temporada o un nuevo proyecto juntos. Otros, más centrados en la amistad,
Plaudían la conexión genuina que comparten y la importancia de mantener relaciones sanas, incluso si no son románticas. Lo interesante de este tipo de momentos es que nos recuerdan que las celebridades, a pesar de su fama, también son personas con sentimientos, con historias, con lazos que a veces trascienden las convenciones. Y cuando un actor de la talla de Can Yaman se toma el tiempo de expresar públicamente su admiración y cariño hacia una expareja, especialmente a una que fue tan importante en su carrera, genera una onda de empatía y conexión con el público. Nos hace pensar en nuestras propias relaciones, en cómo gestionamos los finales y en la importancia de valorar los buenos momentos que vivimos. Además, este gesto nos da pie a reflexionar sobre la propia naturaleza de la fama y la exposición mediática. Can y Demet han vivido gran parte de sus vidas bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus comentarios, es analizado, interpretado y debatido. En este contexto, la forma en que Can eligió abordar la pregunta sobre Demet fue estratégica y, al mismo tiempo, profundamente personal. No evadió la pregunta, no se puso a la defensiva, sino que la transformó en una oportunidad para expresar gratitud y aprecio. Eso, amigos míos, es un arte. Y hablando de arte, su trabajo en Erkentzicus fue sin duda una obra maestra de la química actoral. La manera en que transmitían las emociones, la complicidad, la tensión sexual, todo ello hizo que la serie fuera un fenómeno. Y es normal que los fans, que se enamoraron de sus personajes y de la historia, deseen revivir esa magia. Este gesto de Can, al recordar con tanto cariño esa etapa y a Demet, reaviva esa nostalgia y ese deseo en el corazón de muchos. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué significa este gesto para el futuro? ¿Es una señal de que están considerando una reconciliación? ¿O simplemente es una muestra de madurez y respeto profesional? La verdad es que en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Las historias de amor, al igual que las historias de ficción, a menudo nos sorprenden con giros inesperados. Lo que sí es seguro es que este comentario de Can Yaman ha puesto a Demet Özdemir de nuevo en el centro de las conversaciones, y eso, para una actriz de su calibre, siempre es positivo. También es importante destacar la habilidad de Can para manejar la prensa y la opinión pública. En lugar de alimentar rumores o crear drama, eligió un camino de respeto y admiración. Esto le ha ganado puntos a favor, no solo entre sus fans, sino también entre la crítica y la industria. Demostrar que se puede ser exitoso y al mismo tiempo ser una persona íntegra y agradecida es un mensaje poderoso. ¿Y si nos ponemos a especular, qué pensará Demet de todo esto? Aunque ella no ha hecho declaraciones públicas al respecto de este comentario específico de Can, es seguro que está al tanto de la repercusión que ha tenido. Y dada su propia personalidad, es probable que agradezca las palabras de Can y comparta el mismo sentimiento de respeto y aprecio por el tiempo que compartieron. Ellas dos, como profesionales, se entienden. En resumen, el romántico gesto de Can Yaman a Demet Özdemir no fue un regalo material, ni una declaración de amor apasionada en ese preciso instante. Fue un gesto mucho más profundo y significativo, fue un reconocimiento público de la importancia que Demet tuvo y tiene en su vida, tanto personal como profesionalmente. Fue una forma de honrar su pasado compartido, de valorar su talento y de dejar la puerta abierta a futuras interacciones, ya sean amistosas o de otra índole. Fue una muestra de madurez, respeto y gratitud que ha resonado fuertemente entre sus seguidores y la prensa. Y aquí es donde la magia del cine y la televisión se mezcla con la vida real, ¿verdad? Nos encanta ver cómo estas conexiones, forjadas en la ficción, a veces se prolongan en la vida, de una forma u otra. Y Can y Demet, con su historia, nos han dado material para soñar y para reflexionar durante mucho tiempo. Bueno, y con esta historia de admiración mutua y posibles futuros inciertos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer desgranar con ustedes este apasionante tema. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta pequeña dosis de romanticismo y especulación. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de las palabras de Can Yaman? ¿Creen que hay una posibilidad de que veamos a Can y Demet juntos de nuevo, ya sea en un proyecto o en algo más? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas, no se olviden de dejar un gran me gusta en este vídeo. Compartan con sus amigos para que todos estemos al tanto de las últimas noticias.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante.